¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor César Vela, profesor de Historia en diversas universidades de la ciudad, de Arequipa, magíster en Historia y magíster en Derecho. Y hoy día voy a acompañarlos y voy a resolver algunas de las preguntas que ustedes tienen. Esa es una de mis preguntas favoritas. Ya. En realidad la historia no hace nada, y como decía un historiador famoso que vino hace poco por la universidad, el profesor José María C.C., doctor en historia por la Universidad de Navarra, decía, bueno, lo que hacemos los humanistas, no solo los historiadores, sino todos los humanistas, es gozar de las cosas que hacen los ingenieros mientras nosotros nos dedicamos a lo más importante, ¿no? Y lo más importante es justamente no hacer nada, porque si el hombre se dedicara a vivir para producir, ¿no es cierto?, tendría un pensamiento de esclavo, ¿no? O sea, el esclavo es el que está obligado a la producción, obligado a la transformación del mundo por transformarlo, ¿no? Los animales hacen cosas también, ¿no? Pero ¿qué no hacen los animales? Piensan, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de todos los seres existentes en el universo, por lo menos lo que conocemos? Es la inteligencia, ¿no? Y la inteligencia es una capacidad de reflexión que no está dedicada específicamente a la transformación de las cosas, también puede servir para la transformación. Y Aristóteles, cuando se hacía su división de las ciencias, decía que había tres tipos de ciencias, subordinadas, ¿no? Una más importante que otra. Y decía, las más importantes son las ciencias teóricas o especulativas, o sea que buscan el conocimiento por el propio conocimiento, ¿no? Porque son las más grandes y son las más importantes, las más trascendentales. Cuando tú trates por lo menos de responder eso, porque tampoco no se puede responderlo, viene el segundo tipo de ciencias, que son las ciencias prácticas, que son las ciencias prudenciales, como la política, la ética, que te ayuda a aplicar ese conocimiento teórico en la vida. Y las más bajas, las que en el medievo se llamaban ciencias serviles, o sea, porque son para que sirven, que ahí viene siervo, ¿no es cierto?, ¿no? Son o ciencias viles, o sea, las más bajas, son las ciencias poéticas o las ciencias que están dedicadas a la confección, a la elaboración de cosas. Simplemente es una aplicación del conocimiento más alto. Es por eso que en la universidad nos enseña a hacer cosas, no somos un cenecape, ¿no? que enseñamos a cortar el pelo, que es una gran función también, pero damos luces a las cosas más complejas, más complicadas y menos útiles, ¿no es cierto? Sin embargo, si no reflexionamos lo útil se va a convertir en algo tiránico, ¿no? Y las máquinas nos van a dominar. Un par de cosas más al respecto. Esta lógica casi enfermiza que se tiene por el trabajo también tiene repercusión por la historia. Ustedes saben qué cosa está en la parte de encima, quizás tú puedes editar y poner eso también ahí, que está en la parte de encima, en la puerta de los campos de concentración, como el de Dachau, los campos de concentración nazis, una frase que en alemán sería: el trabajo los hará libres, ¿no es cierto?, ¿no? Las mismas consignas están en los campos de concentración, los gulags soviéticos. O sea, esta lógica del trabajo y no la de la reflexión es la lógica de la esclavitud y la lógica del totalitarismo, ¿no? Y es la lógica de este mundo moderno que nos mete simplemente en la disyuntiva entre consumir más, trabajar más para consumir un montón, y ninguna de esas dos cosas nos satisface plenamente, porque la verdadera satisfacción es la satisfacción intelectual, como decían ya los viejos filósofos. Y también la dependencia de los objetos ya está también incluso planteada por la mitología antigua, ¿no? Incluso hay casos como la mitología moche, que hablaba de una cosa que se llamaba la revolución o la rebelión de los artefactos. Los moches creían que en un tiempo pasado habían existido otros hombres, no nosotros, y estos hombres, por haberse olvidado de Dios, yo lo interpreto de la reflexión en general, y haberse dedicado a hacer muchos artefactos, los artefactos cobraron vida y los destruyeron.
Entonces esta mitología es muy elocuente para decirnos que realmente la historia es súper importante, ¿no? Es lo más importante y es lo más gustoso, ¿no? Más allá de lo importante. Y ya, ese también es un debate muy interesante. A partir del siglo XIX aparece una tendencia que se llama el positivismo, que justamente a la ciencia, es decir, el conocimiento experimental, que está más ligado a las ciencias naturales, es decir, el conocimiento exacto, natural, le da todo el valor, y a lo especulativo le da menos valor. Evidentemente a lo filosófico eso no le da nada de valor. Sin embargo, la historia no nació como una ciencia social, porque después del positivismo se pretendió hacer de la historia algo exacto, algo experimental, cosa que no se puede experimentar con la historia, no se puede retroceder, algo matemático, ¿no? Cosa que es hasta absurdo. Y si bien la historia tiene que tener un rigor, tiene que tener unas fuentes válidas, no debe haber un método en el cual tú no falseas la realidad y contrastas, la historia es más, desde mi punto de vista, lo que decían los griegos y después la gente en la Edad Media y el Renacimiento. Es un espacio de disputa argumentativa, ¿no es cierto? ¿No? Es un espacio donde está más presente la narrativa y el discurso, y la verdad se hace narrativa y discurso, y por eso es persuade y por eso es potente, ¿no? Más que utilizar el método científico, ¿no? Entonces sí podemos decir que la historia es una ciencia social, pero teniendo mucho cuidado con plantear qué cosa es ciencia, ¿no? Porque si la planteamos como vulgarmente se cree, que tiene que ser exacta, definitiva, esta no es así, ¿no? La historia tiene que tener mucho cuidado en sus fuentes, como ya he dicho, en sus aproximaciones, tiene una metodología determinada para poder validar la información y conocimiento que se está alcanzando, pero de ningún lugar se puede equiparar con como se quiso algún tiempo, ¿no es cierto?, con la ciencia más dura. Y por eso mismo tampoco no deja de ser importante la historia. O sea, si no fuera ciencia, si no le dan el título, el epítome de ciencia, tampoco no dejaría de ser importante. Es más valiosa o tan valiosa como la ciencia. No, ahí no es así. Hay historiadores que no enseñan nada bien y hay profesores que enseñan excelentemente bien y no son historiadores. Yo quisiera ser ambos, ¿no? Uno pretende ser ambos. Un historiador es un científico que indaga el pasado, ¿ya? Que indaga el pasado. O sea, busca responder a preguntas o reactualiza preguntas muy viejas para llegar a cierta aproximación a la verdad, ¿correcto? El profesor simplemente expone eso. O sea, puede exponer en el campo universitario, lo mejor es exponer lo que tú has avanzado, o exponer evidentemente también lo que los otros han avanzado, porque tú tienes que avanzar en función a los otros, o sea, no avanzas de cero. Entonces, si bien es algo compartido, porque el hecho de encontrar la verdad es tan maravilloso que te impulsa a comunicarlo, es una condición antropológica, por eso el historiador tiende mucho a ser profesor de historia, ¿no es cierto? Y también por otro lado, el que se dedica a enseñar historia, por lo menos investiga superficialmente, lo que se llama bibliográficamente, ¿no? Para después encontrar algún problema que no es específicamente, que no está abordado, no ha sido resuelto por los otros historiadores. Entonces ahí encuentra una beta de estudio y quizás él se lanza a abordarla, pero ya la aborda no con fuentes lo que se llama secundarias, es decir, no con lecturas de otros historiadores, otros trabajos, sino también con fuentes primarias, ¿no es cierto? Es decir, documentos de archivo, fuentes orales, ¿no? Entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces esa sería más o menos la diferencia. Esa es otra gran cosa, es otro gran mito de la objetividad. Hay dos tendencias, que las dos, evidentemente por ser extremas, no son tan buenas.
La primera tendencia es decir, la historia es absolutamente objetiva, ese es el positivismo, ¿no es cierto? ¿No? Hemos ya llegado a la verdad. Pero ahora hay una tendencia que ha renegado el positivismo y que es postmoderna, ¿no? Que es lo que se llama el giro lingüístico, se llama, y que refiere a que la historia no es para nada absolutamente objetiva, que es pura subjetividad y puro discurso, y es como se presenta. O sea, la historia no muestra la verdad, sino muestra cómo piensa un determinado actor sobre una circunstancia determinada. O sea, no hay verdad en el fondo, sino hay discurso, hay como una conciencia de un hecho, y la propia toma de conciencia del hecho se convierte en una cosa totalmente subjetiva, y esa es la verdad. Entonces no hay verdad en el fondo. Yo creo que son muy peligrosas ambas, ¿ya? Son muy peligrosas ambas, y que la perspectiva clásica de la historia es pensar que uno se está acercando a la verdad, débil y tenuemente, por un gran discurso académico que es mundial y que sigue, que se da día a día, pero llegamos a puntos definidos, porque lo otro es relativizar todo, y el fin de la historia pues no sería absolutamente nada, no sería de construir todo hasta llegar a realidades tan subjetivas y tan inútiles que no tendrían verdadero valor de ser estudiadas. Es muy, muy bonito, pero también puede ser un profeta al adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo he conocido algunos amigos que han sido llamados por consultores políticos y que son historiadores, justamente porque al tener la perspectiva histórica pueden plantear, o sea, no como profeta, pero pueden plantear ciertas tendencias que se repiten, y por lo tanto pueden proyectar algún acontecimiento social, ¿no? Entonces también se puede dar adelante, ¿no? Eso no quiere decir que los historiadores sí ya pueden ver el rumbo de la historia. Otra tendencia terrible que hubo en los años pasados, ¿no es cierto?, que partía de Hegel, de los postulados de Hegel, que ya se podía conocer el desenlace y el rumbo de la historia, había gente que se podía... Claro, o sea, yo puedo proyectar ciertas cosas, ¿no?, sobre todo en repeticiones y retornos que tiene el hombre, ¿no? Pero bueno, lo mismo puede hacer un filósofo, ¿no? La antropología filosófica. Podemos advertir algo. Y con respecto a ser profeta, pero al revés, yo diría que no tiene valor decir ser profeta al revés. Lo que quiere buscar el historiador es la esencia misma del hombre, lo que no se altere del hombre, ¿ya? Cosa que a muchos dicen que no es así, que no es imposible, que el hombre está totalmente condicionado por su contexto y que no hay nada inalterable. Mismo historicismo, es decir, la visión de que el hombre es producto de su contexto ya lo es todo. Pero no, yo creo que la visión clásica es lo importante, en la que lo que buscamos es ver lo que no se altera en el hombre, y eso se puede, obviamente cambia, hay muchas cosas que son accidentales y cambian de acuerdo al contexto, que también es rico ver eso, pero en el fondo lo más rico es ver lo inalterable en el hombre, porque así, conociendo al hombre, se llega a la perfección propia, ¿no es cierto?, y a la perfección del conjunto. En el Renacimiento, la historia era un parte de las humanidades. ¿Y cuál era el objetivo de las humanidades? Era la perfección, ¿no es cierto?, ¿no? Mejorar como persona, ser mejor persona. Y la historia era maestra vida, ¿no es cierto? O sea, les enseñaba lecciones de vida. ¿Por qué? Porque hablaba de algo que no se movía en el hombre y que tú podías ver y proyectar. Entonces, yo creo que no es recopilar hechos por recopilar, sino es tratar de comprender al hombre, tratar de cuestionar tu propio presente en función a lo que ha pasado antes. Claro, eso es totalmente cierto. A mí me cuestiona eso porque a estas alturas la historia ya no se... Pues tiene su propio método ya, porque tiene un método de tiempos largos, no es como la sociología con tiempos cortos. Pero recurre a muchas herramientas de otras
ciencias sociales, por ejemplo, la herramienta de la sociología, teoría de la sociología, teoría de la antropología, teoría de la criminología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de la historia es que, si bien la historia no pretende dar pues también da teoría, ¿no? Pero sobre todo estas ciencias sociales duras son las que dan teoría, que lo maravilloso de la historia era que permite cotejar la teoría, la gran teoría de las otras ciencias sociales a lo largo de la historia. O sea, muchos han hablado sobre cómo es una revolución, cómo se tiene que hacer la revolución, y muchos historiadores han dicho ninguna teoría satisface plenamente a lo que es una revolución, ¿no? Esta necesidad que tenemos los hombres de encajonar las cosas es rebasada por la realidad. Y quién plantea y quién ve la riqueza de la realidad misma, la misma historia, ¿no? Entonces, nos da una visión más crítica, verdaderamente crítica a las ciencias sociales. Obviamente se sirve de ellas, dialoga con ellas, etcétera, pero también las pone en jaque muchas veces, ¿no? Porque las cuestiona. Bueno, ahí me remito a la pregunta de si la historia es una ciencia social, ¿no? Y simplemente, sí, en un sentido es un científico porque busca la verdad, porque tiene un método que permite validar sus resultados y determinar que esos resultados son verdaderos, pero nunca con la perspectiva de las ciencias exactas, las ciencias biológicas, ¿no? La historia tiene un espacio más discursivo, ¿no? Donde la palabra pesa más y donde no se van a agotar, ¿no? Existe la gran existencia del libre albedrío en el hombre, hace que no haya cuestiones tan cerradas, ¿no? No somos una gota de agua o una molécula de no sé qué cosa, no podemos revelarnos ante esas perspectivas. ¿El pasado de qué? El pasado de las piedras, el pasado de la tierra, no, al hombre, ¿no es cierto? Por eso es una de las humanidades. O sea, el objeto del hombre, el objeto de la historia es el hombre, verdaderamente. Pero el hombre visto en una perspectiva larga, teniendo en cuenta el pasado del hombre, ¿no? Y por eso siempre apunta a ver lo que no varía en el hombre, ¿no? Junto con la filosofía, ¿no? O con la poesía, la estética, con el arte, que es más intuitivo, trata de apuntar a eso que es inamovible en el hombre y que nos ayuda a conocerlo más, conocerse más a uno mismo y por lo tanto vivir bien, ¿no? Correctamente. Esa es una muy buena pregunta. La historia es cíclica. Bueno, esas son tendencias, teorías de ver cómo será la historia, ¿no? Para los griegos la historia era totalmente cíclica, para el pueblo judío era cíclica, ¿no? Después que aparece el cristianismo y aparece la noción de la segunda venida, esa noción de ciclo un poco que se rompe, porque no se rompe la perspectiva agraria de primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, y se ve un porvenir, ¿no? Y ese porvenir es la llegada de Jesucristo, hay una espera, y ahí aparece una semilla de lo que va a ser ya ahora totalmente, que es la visión del progresismo, ¿no es cierto? Y es una historia lineal que busca el fin de la historia, ¿no? Si tú me dices, la historia es cíclica, hay muchas cosas en la historia que se repiten, que tienen ciclos, porque el hombre es el mismo, ¿no? Porque hay cosas que se mantienen, pero sin embargo tampoco no es una copia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay tendencias que uno puede revisar, pero tampoco no podemos reducir todas esas tendencias, ¿no? La historia tiene muchísimo de azar, y por eso justamente nos confronta con una realidad que es superior, ¿no? Que es increíble. Y por eso tiene algo de arte, de belleza, ¿no? Porque es intuitiva y racional hasta cierto punto, ¿no? Que excede, como es el hombre también. Eso también depende, ¿no? Depende de la perspectiva, depende del enfoque, de cómo quieres medir el tiempo, ¿no? Para muchos no se puede hacer historia del presente, para otros sí se puede hacer historia de la actualidad del presente. Unos hacen historias de vida, ¿no? De una persona determinada,
unos hacen historias de procesos largos. Las cronologías todas son métodos, ¿no es cierto? ¿No? Son hitos muy, digamos, particulares del historiador que utiliza para delimitar, pero en función a sus propias necesidades, ¿no? Como yo a veces explico, tú estás en tu casa y tú tienes la opción de, bueno, agarrar una bolsa y botar ahí toda tu ropa, ¿no? Y de ahí sacarla, quieres hacer eso, o si quieres la ordenas por colores, o si quieres pones un cajón solo de la ropa interior, etcétera. Nada te obliga a eso, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es lo que te obliga? Tus necesidades, tu enfoque, ¿no? Cómo quieres verlo, ¿no? Entonces, si tú la historia quieres abordarla, que es una cosa impresionantemente grande, extensa, de una manera determinada, tienes que plantear la cronología, el tiempo desde esa manera, ¿no? Establecer tu propia cronología y confrontarlo con los demás. Uno diría, ¿cuál es la verdadera? Bueno, depende, es la más eficiente para lo que tú estás viendo, ¿no? Y hay algunas que son muy eficientes en términos generales y que se han mantenido hasta ahora, ¿no? Bueno, me repito a la misma, a la anterior, ¿no es cierto?, sobre la objetividad. Siempre el historiador, al abordar un tema tan complejo, o sea, ni siquiera la ciencia dura es objetiva, porque se ha planteado el hecho de que cuando hay un análisis de una partícula, la partícula cambia y varía en función al espectador. O sea, ya, si eso existe en la ciencia dura, imagínense cómo es en la ciencia social, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre hay unas cosas que operan muy profundamente en el historiador. ¿Por qué el historiador aborda un tema y no aborda otro? Por ejemplo, son porque hay intereses muy particulares, muy personales, que también tienen que ver con esto y con el enfoque. ¿Eso hace que esto sea invalidado? O sea, que todo es una cuestión subjetiva. No. Justamente en la pluralidad, yo veo que en la pluralidad de abordajes y el choque dialéctico, es decir, en la argumentación entre los diversos abordajes, uno poco a poco puede ir pasando de la mera opinión a la verdad plena, ¿no es cierto? Entonces eso es, obviamente eso no se alcanza de la noche a la mañana, ¿no? Pero ya se llega poco a poco a un consenso. Entonces, claro, el historiador yo creo que no es objetivo, pero pretende ser objetivo, y yo creo que con eso basta. Sí, eso podría ser. Yo diría que además son los que tratan bueno, nosotros no somos tanto así el banco, ¿no? La experiencia ya está ahí. Lo que nosotros hacemos es un poco rescatar, de eso sí es cierto, rescatar, y y también confrontar cosas actuales, ¿no? Nadie hace algo, arqueología, pues por las puras, ¿no? Desentierra muertos y lo tiene ahí, sino siempre tiene que apelar a la necesidad. Y cada uno también hace eso, o sea, no hay necesidad de ser historiador, ¿no? El historiador tiene un método, un debate mucho más prolífico, más prolijo también, más detallado, más grande, ¿no? Pero todos hacemos eso, ¿no? Todos volvemos, tenemos la memoria y la memoria nos permite ir conociendo mejor la realidad para poder superar los problemas, y más allá de superar los problemas, conocerse uno mismo, que esa es la única, que es la misión del hombre, ¿no? En el mundo. Bien, ya un poco ya he hablado del positivismo, entonces lo dejo ahí. Y ahí eso se habla de la famosa prehistoria, ¿no es cierto?, ¿no? Y que muchas veces se ha descartado. Obviamente es mucho más difícil la prehistoria, pero por ejemplo en el Perú hay un problema bien grave, porque en el Perú en toda la época prehispánica no había escritura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí apareció lo que se llama la etnohistoria, que es un punto de contacto entre la antropología, ¿no es cierto?, ¿no? Las costumbres, las tradiciones recogidas, las crónicas, la visión del mundo que se tenía en el mundo andino,
y recuperar más o menos lo que pasó. Entonces, se puede, y se puede recurrir a otras fuentes, fuentes arqueológicas, fuentes orales, fuentes folclóricas, ¿no es cierto?, ¿no? La tradición, etcétera, etcétera. Entonces, sí se puede. Ahora, lamentablemente, justamente el paradigma positivista hacía total y absoluto énfasis en qué cosa, en el documento escrito. Había como una idolatría del documento escrito porque se pensaba que el documento escrito era o sea, ya es lo que está escrito ya era verdad, ¿no? Cuando nosotros sabemos que mucha gente escribe cosas que no quiere, ¿no es cierto?, ¿no? O que no estaba segura en escribir, o un día uno le escribe a su enamorado, ay, te amo mucho, ¿no? Y quién sabe si era cierto eso, no se sabe, nadie sabe eso, ¿no? Ni uno mismo sabe, a los 2 días terminó. Entonces el historiador, 5 años después, hace la historia amorosa de Arequipa y dice, pero ¿qué pasó?, ¿no es cierto?, ¿no? Acá está diciendo que te amo y termina 2 años, ¿a quién le creo? Que el papel pues tampoco no refiere la veracidad plena, ¿no? Siempre uno tiene que hacer hablar al papel y criticar al papel y cuestionar, ¿no? Cuestionar los datos. Entonces, si bien es más difícil de hacer historia sin fuentes escritas, es posible también hacer historia sin fuentes escritas. Evidentemente, ¿no? Había paradigmas, ¿no? El mismo marxismo creía en ciclos históricos inalterables, ¿no? Las leyes de la historia, y que evidentemente, bueno, ahora estamos celebrando 100 años de la Revolución Rusa, y si muchos podían decir ex post, simplemente se cumplieron las leyes de la historia y los bolcheviques ganaron, bueno, los bolcheviques ganaron por mucha suerte, o sea, por mucha suerte. Comenzando, a Lenin lo mandaron los alemanes como un arma, ¿no? Para desestabilizar Rusia. La primera revolución, la Revolución de Febrero, se hace de manera espontánea, nadie la planteó. Lenin ni estaba seguro, sus escritos los dicen, ni estaba seguro en el triunfo bolchevique después de la revolución, de crear el Estado socialista. No tenían nada claro. Entonces, si fuera realmente científico, tendrían las cosas claras y seguirían eso. No, esa pretensión de cientificismo, bueno, es absurda, ¿no? Es absurda y algunas veces incluso es peligrosa, ¿no? Porque una visión totalmente reductiva, ¿no? La parte más horrible del marxismo es el que se llama el marxismo de catecismo marxista, o el marxismo de manual. Es, bueno, la historia tiene fases, tú la cumples y ya está, ¿no? Y si te quieres que matar 1 millón, matas y no hay problema porque va a pasar. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, reduce tanto que es ridículamente peligroso. Ya, en su mente, ¿no? La reconstruimos en la mente de nosotros y la transmitimos, ¿no? La reconstruimos en la mente. Y se da un proceso que primero es, el proceso no puede plantearse sin qué cosa de la historia, ¿no es cierto?, ¿no? ¿A qué vamos? ¿Qué es lo que queremos responder? Primero, cuando uno se plantea bien los objetivos, ¿no?, a lo que te vas a abocar, históricamente, ya puedes más o menos decir, vamos a por ello, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, porque si no, luego pues, buscas, cotejas fuentes, ¿no? Es decir, ¿qué cosas me pueden ayudar para esto? ¿No? Es el trabajo de la búsqueda de fuentes, ¿no? Un trabajo casi detectivesco, que ir buscando, etcétera. Luego, toda fuente tiene que ser sometida a crítica, ¿no es cierto?, ¿no? Sí, suena detective, pero es más o menos esto, ¿no? O sea, ir viendo quién hizo esta fuente, por qué, tenía intenciones oscuras, ¿no es cierto?, quería subir de puesto en su trabajo y por eso escribió esto, qué sé yo, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, una cosa es una memoria de un virrey que dice, ay, mi gobierno es maravilloso, ¿no? Y otra cosa es el informe que hace otro. Entonces hay que ver dónde puede estar la verdad, ¿no? No específicamente ni en uno ni en otro, hay que verlo. Y de una buena cantidad de fuentes uno se hace una idea de más o menos cómo se podría hacer ese proceso, ¿correcto?
se explica, y los huecos los puede llenar intuitivamente o deductivamente, ¿no? por constantes, ¿no? O también por comparación con otros momentos, otras épocas, otros lugares. Y es así así es cuando uno puede reconstruir la historia, ¿no? Esa es una gran bueno, los primeros son importantes, ¿no? Porque son los primeros, ¿no? Herodoto, Genofonte, Tucídides, Plinio, Polibio, Plutarco, Suetonio, todos los latinos, los griegos, ¿no? Son importantes porque, bueno, ellos tenían una visión de la historia media diferente, porque eran más o menos cronistas, ¿no? Pero hacían incluso crítica, o sea, decía, fulano dice esto, yo lo critico por tal, o sea, ya estaban haciendo historia. Tucídides hace eso mucho, quiere ser realista, ¿no? Herodoto es más prolífico, pero todos tienen un estilo, todos son grandes, ¿no? Y yo creo que cada historiador es importante porque nos va abriendo brechas, ¿no? Pero hay algunos que han compilado y han planteado visiones globales, que esos son los grandes historiadores, ¿no? Los grandes historiadores, Burckhardt, Bernstein, bueno, ahí están Hobsbawm, que incluso es marxista, pero bueno, tiene una visión, pero es una cuestión muy sólida. Bueno, y muchísimo Burke. Bueno, podría seguir hablando, ¿no? En cada ámbito hay Brodel, el gran filósofo, el historiador cristiano Christopher Dawson, hay tantos, ¿no? Que son importantes, son dignos de ser leídos, de ser repasados. En el ámbito peruano hay de todas las corrientes, ¿no? Desde el positivismo más básico, ¿no? Pero también importante, ¿no? Basadre, Padre Vargas Ugarte, ¿no? Hasta otros que ya ven con unos enfoques diferentes. Yo creo que es un poco, ningún historiador ni diría de sí mismo ni de los demás, este es el historiador, no. Diría, ay, yo lo respeto, lo tengo muy en cuenta, ¿no? Pero hay cosas tan impresionantes, ¿no? Trabajos, ¿no? Él y otros, trabajos muy grandes que son dignos de ser tenidos en cuenta.